Buenas tardes, mi nombre es Lamia Minardi. Soy ATCS, que es el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de BPS, que es nuestro organismo de la Seguridad Social. Y en esto de sostener la vida, de predicar por una cuestión más de división de las tareas del hogar, del trabajo y qué sé yo, se me ocurren un montón de cosas. Primero te agradezco. Y lo otro que quiero que nos digas es, en esto... tenemos una reforma de seguridad social que llevó la edad jubilatoria en Uruguay, en el gobierno anterior, de derecha, de los 60 a los 65 años, que lo que se proponía del movimiento sindical era volver a los 60 años, que las prestaciones, la jubilación y las pensiones se igualen y se equiparen al salario mínimo nacional, que es paupérrimo, pero las prestaciones mínimas son más bajas que el salario mínimo nacional. Y lo otro era que no hubiera más AFAP, que es bueno el sistema que tiene que ver ahí con la parte privada del capital. No se llegó a derogar la ley, pero sí más de un tercio de la población activa que podía votar en realidad estuvo a favor de eso, de poner estos 3 pilares bases de la seguridad social. Y como en ese mensaje tomó el gobierno que ingresó, y lo que propone es abrir la instancia del diálogo social. Lo que proponen básicamente es infancias pobres o vejeces pobres. ¿Qué vamos a elegir? Porque el capital es finito, entonces no se puede abarcar todo. Entonces, en esto de la dicotomía, aprovecharte a vos, era que, bueno, que nos aconsejes a nosotros cómo podemos debatir esos argumentos, porque en realidad sabemos que atrás de las infancias pobres hay mujeres pobres, que son las que sostienen la vida. Atrás del Sistema Nacional de Cuidados, que también es algo que el gobierno del Frente Amplio, cuando lo instaló, tenía una mirada muy beneficiosa de lo que era el Sistema Nacional de Cuidados, pero en realidad son mujeres que cuidan en sus hogares y que por un salario mínimo cuidan a hijos o personas mayores discapacitadas. Entonces, como que el ciclo sigue en la misma situación, se terceriza el trabajo, todo lo que conlleva. Entonces era bueno eso. ¿Qué consejos nos das para esa dicotomía? Que es bastante triste, hay que decirlo, porque no tendríamos que elegir entre vejeces pobres o infancias pobres, pero bueno, es lo que nos propone el diálogo social. Cuando has dicho que se pasó de 60 a 65 años, estaba pensando que en mi país la jubilación son 65, se han pasado a 67. Estaba pensando un poco en eso, porque es que se dan... cuando yo era delegada sindical, tuvimos una movida bastante grande en la empresa, porque es que era una empresa grande en la que yo trabajaba, era una empresa de ingeniería, y estaban un poco con todo el tema de las jubilaciones anticipadas y pagando a la gente para que se fuera. A la vez se estaba presionando por aumentar la edad de jubilación, ¿no? Es decir, que la circunstancia era que, por un lado, las empresas querían desprenderse de los trabajadores no porque tuvieran más edad, sino porque eran los trabajadores que tenían más derechos y básicamente podían ser reemplazados por un trabajo mucho más precario, ¿no? Y por otro lado, lo constante era aumentar la edad de jubilación, ¿no? Cuando antes decía que se estimulan de una forma brutal las culturas del odio, hay también como un estímulo constante, digamos, esto Milei lo decía mucho, pero subyace mucho en los gobiernos de derecha, ¿no? Que es el tema de mirar mal al sujeto que vive con una paga del Estado, ¿no? Al migrante, a la persona que tiene una diversidad funcional, es decir, como si fuera una especie de parásito, ¿no? Que se sostiene sobre los fondos públicos. Ahí hay toda una narrativa que se está creando que yo creo que hay que contrarrestar de una forma intensa, ¿no? Porque es que se va colando y yo creo que al final el sujeto pensionista termina siendo tu abuelo, es tu papá o tu mamá, y efectivamente cuando una persona mayor no tiene recursos y es una persona empobrecida, mayoritariamente la atención recae sobre la familia. Esa es una lógica, además, absolutamente patriarcal. Hay una escritora que se llama Melinda Cooper, que yo creo que tiene un análisis muy, muy, muy interesante, ¿no? Y habla de cómo la derecha y algunas ultraderechas pues libertarias, como la de Milei, por ejemplo, que se reclama libertario y que habla de la absoluta libertad y de la falta de vínculo entre personas. Es decir, es muy curioso cómo todas esas derechas lo que nunca critican es la estructura familiar, ¿no? Es decir, porque es que la estructura familiar es el garante, digamos, o el vertedero
en el que termina cayendo absolutamente el contenimiento de cualquier vulnerabilidad, ¿no? Y además termina cayendo con un tremendo sufrimiento, ¿no? Porque es verdad que operan los afectos, pero hasta primero que los afectos no vienen dados de por sí, es decir, hay gente que vive en familias que son terroríficas relacionalmente, y en segundo lugar, porque el trabajo de cuidados, sobre todo los cuidados ante la muerte, es tan intenso, es tan cansado física y emocionalmente, que aunque cuides a personas a las que puedas querer mucho, como pueda ser tu papá o tu mamá, es una explotación brutal en la que se caen unas dinámicas familiares, además en donde las familias han cambiado mucho. Es decir, yo vengo de una familia, somos 5 hermanos y hermanas, mi papá murió cuando éramos muy pequeños y tenemos que ocuparnos solo de mi madre. Tendríamos que ocuparnos solo de mi madre. De momento mi madre se mantiene solita, ¿no? Pero tendríamos que ocuparnos de ella. Pero, por ejemplo, de nosotros 5, solamente 3 hemos tenido un hijo o hija. Yo tengo una hija. Me separé del papá de mi hija cuando ella tenía 2 años. Yo tengo compañero, su padre tiene compañero, todos nos llevamos muy bien. Eso quiere decir que bajo la lógica estrictamente familiar y sin bienes básicos que puedan sostener esas vidas vulnerables, a mi hija le tendría que cargar con 4 mayores. Lo que quiero decir con esto es que independientemente de las cuestiones de que se sea más feminista, menos feminista, peleemos más por la emancipación de las mujeres y por el reparto también justo de las tareas de cuidados, es que los cambios en las estructuras familiares no permiten, bajo la lógica familiarista, asegurar un cuidado digno de la gente mayor, como tampoco permiten asegurar un cuidado digno en este momento de crisis de cuidados de las infancias, ¿no? Entonces, claro, la argumentación es una argumentación que con estos sectores del fascismo del fin de los tiempos no opera y no funciona porque básicamente les importa una mierda la vida. El problema es que dialogar con este tipo de perfiles se hace complicado porque no les interesa ni les importa. Estamos en el tiempo en el que se considera de forma clara que hay vidas que no merecen ser lloradas cuando se pierden o que su precariedad no merece ser llorada. Por tanto, con estos sectores es sobre todo organización y lucha. Y con los sectores de izquierda, pues hay que hacer también un importante trabajo de presión. Que te hagan elegir entre la infancia y la vejez es una cosa aterradora, que lo que pone de manifiesto es que si hay gobiernos que se dicen de izquierdas, que en la negociación te elijan entre precariedades infantiles o precariedades mayores, es que esa gente ya está en otro lugar. Y seguir llamando a eso izquierda o progresismo es peligroso, digamos, en aras a lo que estamos trabajando. Hay un trabajo ahí también de presión que es fundamental, ¿no? Y luego yo diría que por si la presión no funciona, hay que pensar mucho, mucho, mucho en autoorganización. O sea, yo creo que ahora mismo las estructuras sindicales, pero también de otros movimientos sociales, podríamos mirar y hacer un ejercicio de memoria sobre lo que fue el sindicalismo en sus orígenes, ¿no? Y el sindicalismo en sus orígenes lo que hizo fue proveer la continuidad y la reproducción de la vida ellos mismos, ¿no? Las mutuas obreras y los movimientos obreros en sus orígenes miraban y autogestionaron sus propias jubilaciones, el cuidado de la gente. Yo no digo con esto que haya que abandonar la lucha, ni mucho menos, ¿no? Pero en el marco en el que estamos, si la presión no funciona, tendremos que ir pensando en cómo autoorganizar el sostenimiento de la vida. Y creo que en esa línea van muchas de las iniciativas que tienen que ver con la economía social y solidaria, a la que la mirada sindical también a veces no está en su radar y no les gusta mucho a veces, ¿no? Hay que mirar en el cooperativismo, qué hizo el anarquismo y el comunismo también con las miradas cooperativistas, ¿no? Que no han hecho, no son más que la expresión máxima de la principal reivindicación obrera, que era la propiedad de los medios de producción, ¿no?
Y creo que tenemos que ir dando esas batallas y, por si acaso, mirando estructuras de provisión alternativas, ¿no? Me contaban estos días en Argentina que con toda la dificultad que hay, que la gente no se esté muriendo por la calle, tiene que ver con las estructuras informales y formales de resistencia, de colaboración y de apoyo mutuo, ¿no? Eso es una cosa que inventó el movimiento obrero, ¿no? Y que fue un movimiento obrero que en su nacimiento no solamente se enfocó en el salario, sino que se preocupaba por el aire que respiraba, por tener un jardín donde poder cultivar los alimentos y también por las infancias y las vejeces del espacio que había alrededor, ¿no?